Vamos a abrir por favor en Primera de Pedro. Esta es la última parte y es importante ver que lo último que dice en esta carta, Segunda de Pedro, es cuando ya está encarcelado. Nerón lo manda a ejecutar poco después. Él lo sabe cuando escribe segunda de Pedro, pero en Primera de Pedro supo que hay errores, hay persecuciones, hay problemas, y estos son los que están y dice en el principio quiénes son. Entonces incluyen a los Gálatas, que es interesante ver que en el mismo tiempo a Pablo ya no lo recibían. ¿Te acuerdas con los corintios que los que vienen a sembrar divisiones y que pues yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y los muy acá fresa espiritual, yo soy de Cristo, pero quiere decir que ya están criticando a todos parejo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y sucede, y lo he observado muchas veces, cuando ya se ve fruto, cuando ya la cosecha es muy buena y es mucha, es cuando de repente se presentan personas ofreciendo alternativas, mejor camino, atajos y demás. Entonces, aparte de eso, hay persecución. Entonces, Nerón fue asesinado en 67 después de Cristo. Entonces, poco después de mandar a ejecutar a Pablo y a Pedro y otros, pues por cierto, y persecución muy feroz, cuando eso está pasando, Pablo está en la cárcel con 2 Timoteo, Pedro está, antes de ser encarcelado, escribe Primera de Pedro, y entonces viendo qué son los que todavía le escuchan a Pedro, son los que esta carta es circulada en toda esa misma región de lo que es ahora Turquía y un poco más allá. Entonces, viendo qué es lo que está pasando, qué están enfrentando los mismos creyentes en esto, y entonces les dice cómo ser, cómo vivir juntos, cómo recibir y ayudar al que está sufriendo pérdidas en persecución y oposición y demás, o sea, cosas muy recias. Acuérdate, no había tribunal a donde tú pudieras acudir a decir me están privando de mi libertad o de mis derechos. El que tiene poder es el que puede hacer lo que quiere. Entonces, viendo eso, el cristiano tiene en esos tiempos como hoy la posición de menos ventaja, el más vulnerable. Y a pesar de eso, trastornaron el mundo. A pesar de eso, es lo que en menos de 100 años más empezó a tener tanto peso en la cultura y la conversación de los greco-romanos y todo el imperio romano, que al final hasta el futuro emperador se convierte. Entonces sí tenemos que ver, esto es, o sea, ¿quién adopta una religión de perdedores? Que dice, el que no pierde todo no puede ser mi discípulo. El que no se niega y tome su cruz no puede seguir en pos de mí. Eso no es como promulgar una religión. Hay una iglesia por ahí, no voy a decir dónde, pero ya se pueden imaginar, que se llama Camino al Éxito. Eso es el nombre de la iglesia. Antes decíamos iglesia Éfeso, Monte Oré, Monte de los Olivos, Esmirna, Filadelfia. O sea, ponían nombres así que como aludiendo a algo importante, pero Camino al Éxito ya es descaradamente con o sin Cristo, con o sin el Evangelio, pero abrimos casualmente la Biblia porque estamos en el camino al éxito. Eso es la forma de promulgar una religión. De una vez decir, síganos, vas al éxito, prosperidad, sanidad, todo va a estar súper fabuloso en tu vida, entonces apúntate y síguenos. Y Jesús así de salida del punto de la raya dice, tienes que perder todo, hasta aborrecer tu alma. O sea, y entonces sígueme. ¿Y quién lo va a hacer? Cantidad de gente de todo nivel social,
con poder, sin poder, con dinero, sin dinero, con éxito, sin éxito, esclavos están convirtiéndose, niños están entendiendo, esto sí es para mí, me está hablando, mujeres muy vulnerables están oyendo, prostitutas en Éfeso están oyendo. Entonces, todo eso está pasando y obviamente va a haber controversia y va a haber oposición a eso. Entonces, entendiéndolo, pero ¿qué es lo que pasa hoy? Lo mismo. Pero cuando hay un derramamiento extraordinario, especial, de gracia, sucede más. Y por cierto, sucede más controversia, más oposición, más falsa doctrina, todo eso también sucede. Pero acompañado de eso es un regreso a pureza doctrinal, santidad y poder en la vida de los que creemos. Entonces empieza a ser evidente que el poder de Dios está en tu vida. Entonces eso es lo que ellos estaban viviendo. ¿Te acuerdas en capítulo 1? Dice, ahora si es necesario por un poco de tiempo, quizás tengas que ser afligido en diversas pruebas, pero la prueba de tu fe, que es más preciosa que el oro, porque la fe permanece y el oro es perecedero. Entonces la prueba de tu fe, siendo purificada y demostrada tu fe, que es válida, que es real y es de estima ante Dios. O sea, la prueba de tu fe entonces hallada en estima y alabanza en aquel día. Y toda la carta de Pedro aquí está mirando un día futuro cuando estas cosas se resuelven. Entonces, entendiendo eso un poco más, podemos seguir hoy. Entonces está dando en capítulo 5 como instrucción a los que tienen cargo, responsabilidad de cuidar a otros. Y es importante en eso ver, hay un debate como si fuera la primera vez que los cristianos han considerado eso, que cuál es el papel de la mujer, que pueden ocupar liderazgo o no, en qué grados. O sea, yo he conocido que no puede ni siquiera decir sí o pásame un Kleenex o algo así, no puede hablar en la reunión, cero hablar. Desde ahí hasta mujeres predicando y siendo pastores. O sea, y he visto todo eso. Entonces están con el debate y para el matrimonio y entonces hablan de igualitario y hablan de complementario y todos están poniéndole etiquetas y digo, ¿ya terminaron su quehacer? O sea, no hablando a las mujeres, sino a todos. O sea, ya hemos predicado a los cuatro vientos, ya hemos llegado al último de la tierra, pero si tenemos tiempo para discutir eso, se me hace que es ocioso y descuidado. Entonces, responsabilidad y autoridad siempre van proporcionalmente. Por eso Dios, aunque Eva fue la que primero comió el fruto, Adán es el culpable, el responsable por todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Dios le hizo responsable y tenía autoridad y perdió su autoridad al abandonar su responsabilidad. Y eso es para los hombres. Y la mujer tiene también responsabilidad como ser humano y como hecho a la imagen de Dios, y tiene algo diferente a autoridad, tiene influencia. Es importante entender eso, como hombres y mujeres, tiene influencia. Entonces, viendo eso y cómo opera y cómo hace completo algo, porque varón y hembra los creó a su imagen y su semejanza, no al varón, sino varón y hembra, y cómo eso tiene que trabajar en conjunto, y por qué es tan importante para algunos hoy borrar lo distintivo, borrar lo especial de la imagen de Dios en cada uno. ¿Okay? Entonces, viendo eso, podemos decir, bueno, entonces también hoy está un poco aguerrido, ¿verdad? Y tenemos que afirmar nuestros pies, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que esperar por completo en la salvación que será revelada. Todo eso está también diciendo aquí Pedro. Entonces, vamos a versículo 8. Terminamos en versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo, papá. O sea, no cuando tú crees que ya es tiempo, sino cuando fuere tiempo,
Él te levanta. Exaltar no es, algunos dicen, no se exaltó, que quiere decir que se enojó, sino se exaltó y se levantó. Entonces será exaltado el que está sometiéndose a aflicción, oposición, injusticia y muchas cosas, o sea, aguantando vara en eso. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y si te pones a conocer todas las historias en la Biblia de hombres y mujeres que hallándose en dificultades, en persecución, en oposición, acusaciones, calumnias y todo eso, ¿qué es lo que Dios hizo con ellos? Y no fue como la Cenicienta. ¿Ves que las películas de Disney tienen que ya resolver eso en 90 minutos? Y tarde o temprano, o sea, no puede haber otro hechizo, otra batalla, otra espada, otra flecha sale volando, o sea, todo se tiene que resolver. Pero en la vida de hombres y mujeres que realmente vivieron en este mundo y caminaron con Dios, vemos que tarda quizás toda su vida para resolverse. Y algunas cosas hasta después de su vida se resuelven. Pero entonces nuestra fe va más allá de lo que estamos viviendo y hasta el tiempo que podemos vivir. Entonces, bien, echando, versículo 7, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa frase es tan importante para nosotros, decir, ok, toda mi ansiedad, todo eso que no me deja descansar, que no me deja estar tranquilo, toda mi ansiedad sobre Él. Toda. Y no nada más aquí en un bote, en una bolsa, y ya cuando esté desocupado a rato ya lo vuelvo a tener y ahí estoy dejando que me chupe mi sangre. Entonces no, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces es cuando hay dificultades y persecución y oposición, injusticia, aflicciones por dentro, no solo por fuera. Entonces cuando empezamos a ver que en todo tiempo y en todo lugar y en todo tipo de cuidado, Dios cuida de nosotros. Él está presente con nosotros. Entonces, otra vez, infinitamente presente. El Dios infinito, o sea, no es como que, y usamos ese lenguaje porque nosotros no somos infinitos. Entonces nos acercamos a Dios. Voltéate, convertíos. ¿Ok? Entonces voltéate hacia Dios. Arrepiéntete, metanoia, cambia también, voltea tu pensamiento y tus conceptos. Entonces nosotros usamos lenguaje acerca de nosotros muy específico de lugar y momento. Pero el Dios eterno, que es infinito, entonces usa el lenguaje como el nuestro para poder entendernos entre Él y nosotros. Pero realmente infinito Dios quiere decir que Él está más presente de lo que yo quiero. ¿Ok? Yo quiero sí que como demarcar un límite para Dios, porque así, sana distancia, porfas. O sea, quiero que así. Y Él es fuego consumidor. Siempre va a ser más caliente que yo quiero. Y siempre va a consumir el fuego más de lo que yo quería que consumiera. Y siempre, o sea, todo es así, pero, o sea, Dios es infinito. ¿A dónde huiré de tu espíritu? O sea, no hay realmente una opción real, es ilusión de nuestra cabeza que puedo marcar una distancia entre Dios y yo, que puedo mantener esa como un poco de espacio. Es una ilusión, es un autoengaño, porque Dios es infinito, infinitamente presente. Entonces eso como que sí nos incomoda, porque dices, entonces Él sabe qué tan rencoroso soy. Sí, lo sabe. Y tu envidia, y tu lujuria, y tu codicia, y lo sabe. Y lo tiene que saborear, porque está ese sabor de lo que te gusta saborear está en tu boca. Y Dios está en tu boca. Dios es infinito. Entonces Dios tiene que saborear contigo lo que tú eliges saborear. Y así vas a seguir convidándole de eso. O sea, eso es lo que empieza a mover nuestra convicción y nuestro afecto, y todo eso empieza a cambiar, porque dices, no.
Ni me gusta tanto a mí, la neta. Entonces, ¿por qué le voy a obligar a Dios a saborear un caldo que ya está echado a perder y ya lo sé? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a seguir fingiendo que esto realmente está padre? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces empieza uno a soltar algo para echar mano a otra cosa. Entonces ahí vienen los cambios. Ahora, sed sobrios, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrios, en alerta, despiertos, serios, sabiendo lo que pasa. Entonces, sed sobrios y velad, o sea, no dormitando. ¿Qué dices? Bueno, entonces, ¿nunca dormir? Obviamente no. En paz me acostaré y me dormiré porque tú estás conmigo. ¿Ok? Y despierto y aún estás conmigo. Entonces, cuando estamos viendo eso, no. Pero realmente es saber qué horas son, o sea, es como sobrio y despierto, velando, saber qué horas son, ya es hora, ya hay que poner el agua, ya hay que calentar el comal, lo que sea, ya es hora, ya hay que arrancar motores. Entonces, viendo qué horas son, dónde estamos, cómo van las cosas, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y adversario aquí es simplemente el que habla en contra, el que contradice. Entonces tú lees en tu Biblia, yo leo en mi Biblia, Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, no, porque sí le falla. Y tú dices, sí es cierto, sí le falla. ¿Ok? Entonces contradice. Y necesitas entender de que de las mañas y las artimañas y la herramienta y las armas que el diablo más puede usar con el cristiano es simplemente, ligeramente, contradecir. No, tienes que orar más. No, no has abierto tu Biblia. Está bien, estamos en la gracia. O sea, empezamos así. O sea, ¿cuándo el diablo va a decir, lee tu Biblia más, piensa más en la Biblia, memoriza textos bíblicos? ¿Cuándo el diablo te lo va a decir? Entonces alguien te ofrece eso y el diablo empieza a contradecir, no es cierto. Eso es legalismo, ¿no? O sea, empieza con eso. O sea, ¿a quién le interesa que yo lea, que yo medite en la Biblia, que yo entienda las Sagradas Escrituras y que yo realmente que sean tan parte de mi vida? ¿A quién le interesa que sí y a quién le interesa que no? Entonces, porque Él no está apostando en tu gallo, o sea, Él no quiere que gane. Entonces necesitas ver eso, que Dios en cambio sí. Pero parte de lo que Dios en su sabiduría ha ordenado es que Él Él nos ayuda, Él interviene, pero Él también deja que nosotros podamos comprobar que todo lo que Él ha dicho es verdad. Aun cuando pierdes, aun cuando pecas, aun cuando el diablo ya te tiró sobre tu espalda y estás todo así sangrado, entonces aún así compruebas que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Entonces necesitamos ver eso. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Importante que entonces la solución es, pues corre. Eso es lo que haces cuando, lobo, estás aquí, ¿ok? ¿Sí? Jugaremos en el bosque. Ok, entonces, lobo, ¿estás aquí? No, todavía no. Entonces, ya estoy aquí, todos a correr y dar vuelta en un círculo. Eso es lo que hace el mundo. Grita, es un juego, grita, ¡ah! Y empieza a correr en un círculo que no le alcance y quedar en el hueco que quedó. Y solo queda hueco para uno y el que ya sobró es el nuevo lobo. Entonces, ¿qué es lo? O sea, no corras. Cuando ruge el león, él ruge, y entonces ahí están así, yo ya me voy, y así corre rápido. Entonces el venado, la gacela, vamos a decir, si quieres una oveja, pero no tienen la misma gracia para correr, pero vamos a decir, entonces uno va a decir,
No, ahí se quedan ustedes, a todos les comerá, yo me voy. Ok, entonces lo que sabe el león es esto, anda alrededor y hace esto y deja que lo huelan, el olor del león, y ya están así. ¿Qué es esto? No es nada, duérmete. ¿Quién dijo eso? ¿Otra gacela? No creo. Entonces no es nada, y así, y de repente ya lo escuchas por aquí y lo escuchas para allá, pero el viento va de acá para allá. Entonces ya están empezando a paniquear, que produce falta de razón y parálisis. Entonces o te quedas o vas así como loco. Entonces están así y el viento está llevando el olor del león y como que hace un ruidito y luego dice un poco de como unas costillas, barbacoa, así está, entonces están así. Y las leonas están de aquel lado, pero como el viento va de acá para allá, no llega el olor de las leonas. Entonces esas están nomás así, esperando, y por fin ya una, otra así que se aloca, y la loquita, yo ya me voy, y cae en la boca de la leona. Entonces, entendiendo eso, en los 70 decían algo, y no sé quién lo empezó, pero no es correcto. Dice, bueno, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, pero Dios ya le sacó los dientes. Y los que hemos realmente vivido sabemos que no. Entonces dice, resiste. Si te mantienes así, que normalmente en un campo de esa situación, los pastores también están viendo que hay algo. Entonces están haciendo una fogata y el león no se acerca y tienen como espinos y zarza y todo alrededor, igual para hacer como una barrera. Entonces el león no va a saltar la barrera, sí puede, pero no va a saltar la barrera porque cae ya donde están los pastores con lanzas, con machetes, con lo que sea. Entonces ellos están así y las ovejas están así. Los pastores, el pastor no está asustado. Yo creo que debes asustarse. ¿Por qué no está? Y ahí están platicando, están hasta jugando brisca. O sea, ¿qué onda? O sea, no están tomando esto en serio. Y así. Entonces empieza. No, yo ya me voy. Y vimos en la pandemia cuántas ovejitas. No, yo mejor desde mi casa. Eso no es sana distancia. O sea, te voy a decir una cosa, no es sana distancia, eso es mortal. Estás alejado, estás desconectado, y el que me está viendo en internet, estás desconectado. No estás en contacto, eso no es comunión. Simplemente estás viendo como si fuera un programa de tele. Y ahorita ponemos un comercial de detergente o algo así. No es lo mismo y es costoso para nosotros como seres humanos, y más si eres introvertido. Por eso no lo hacemos así, que es, ahora, entonces vamos está el momento del servicio, vamos, bienvenido, y tienes que andar saludando a todo el mundo. Y entonces el creyente se para a las 6 de la mañana a preparar su corazón, porque en la reunión seguramente tenemos que cantar bienvenido seas y tenemos que saludar a todos. Entonces su angustia y su ansiedad, entonces ya recuperándose todo el día, porque tuvo que saludar a 10 personas. Y hay unas personas que en eso van al baño, otros están buscando así concentradamente, intensamente un versículo de memoria, otros se le cae algo debajo de la banca y ahí anda gateando. Todos tienen su forma, ya les chequé. Entonces no lo hacemos. O saludas o no saludas, eres grosero, grosera o no, así, ya, entra de hola, buenos días, así. Ahora, si yo te digo, volteate a ver al que está al otro lado, no el que viene contigo, volteate a ver al otro lado, es un vampiro. ¿Ok? Nos pasa. Y luego estás todo el resto del día recuperándote de tener que saludar, bueno, Dios le bendiga, así. Entonces, pero luego así descansa,
Pero entonces decimos, ahora, pon tu mano, ay Dios mío, en el hombro del que está a tu lado y vamos a orar por él o por ella. Pero ahí da la ventaja, cierras tus ojos, no, entonces no hay contacto visual. Y estoy hablando con Dios, no con la hermana o el hermano así. Dios mío, sí, lo que dicen, sí, que lo bendigas, que sí, lo que dice, amén. Entonces, y cumplimos algo, pero así tuviste que como reconocer que hay otra entidad, un ser a tu lado, que siente, que desayuna o no desayuna, pero aquí está. Entonces es importante para nosotros ver lo que está pasando. Y dice, resistir firmes en la fe significa entonces que tienes que cubrir la espalda de otro. Entonces están con espaldas. Está padrísimo, no tienes que echar plática. Simplemente espalda con espalda. Guardia. ¿Te acuerdas que en un tiempo venían contra ellos? Entonces están diciendo... mira, no, son más ellos que nosotros. Esto va a estar hoy, se deciden grandes cosas. Son más ellos que nosotros, pero vamos a hacer esto. Nosotros acá, ustedes allá. Si más pueden allá, gritas y corremos para allá. Si más pueden acá, gritamos y ustedes vienen acá. Entonces vamos a defender a nuestras casas y nuestras familias y que Dios haga lo que bien le parezca. Y ganaron. Resiste es entonces, no cedo 1 metro cuadrado, eso es lo que yo aquí, no lo cedo. Y como aquel que fue uno de los valientes de David, que se le pega la mano a su espada y mató a cientos de hombres, y se le pega la mano a la espada y dicen, ya no, o sea, como si estuviera muerta su mano, están haciendo así, ya no, pues ven a cenar. ¿Ya los maté todos? Sí, ya los mataste todos. Sí, ya, ven, vamos a bañarte, vamos a tomar agua, estás muy cansado, o sea, así. Y los hombres valientes de gran valor significaba que no tenían precio, no los podían comprar, porque ya eran comprados. Entonces es importante para nosotros ver eso, resistir firmes en la fe. Somos inmortales, Jesús resucitó. Entonces resistimos, pero más allá de la muerte, aunque se quede pegada tu mano a la espada, dices, ¿sí qué? Sí, pero no puedes venir a la mesa con esa porquería en tus manos, así de todo sangre, así, y estos pelitos, pues sí, a uno sí le partí el cráneo. Entonces, por favor, ya, pero ganaron el día. Y luego dicen, entonces vivir este día es suficiente. Jesús dice, suficiente cada día es su propio mal. Solo tienes que vencer hoy, solo tienes que caminar hoy, solo tienes que terminar hoy alabando a Dios, aunque la espada esté en tu mano pegada y estás así, pues hay que ponerlo en agua con sal porque es parte de sangre, es pegamento, entonces, así. Y dice, sí, eso es guerra, eso también es victoria, porque ganaron el día. Entonces hay que saberlo hacer. Resistir firmes en la fe, cubriendo nuestras espaldas. Entonces, dientes hacia afuera, uñas. Cuando ya no tengo flechas, entonces te voy a pegar con el arco. O sea, así, porque todavía hay filisteos, entonces todavía estamos luchando. Entonces, resistir al diablo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, en la Sierra Negra de Puebla pasó hace años que una persecución por el lado de Coscatlán y el Osochitlán y todo eso, el otro lado de la Sierra Negra. Hubo una persecución, quemaron templos que eran así de tablita y todo eso, quemaron, desmantelaron, 2, 3 personas murieron, no sé, se puso algo violento. Uno, y llega y ya está, o sea, tuvimos como una pequeña conferencia para estos pastorcitos. Entonces llega y estaba con la pierna amputada. Él fue uno de los que andaban quemando templos. Y entonces, fuego amigo, karma es terrible. Entonces fuego amigo, pum, se le entierra una bala, se infecta y tienen que apuntar la pierna. Es pastor hoy.
En otro caso, de este lado, donde de una vez se anticiparon, y aquí si hay cristianos los sacamos, no les dejamos ni siquiera hacer su templo. Entonces, así con eso, entonces empezaron a reunirse, entonces se dieron cuenta, entonces ya les iban a hacer emboscada. Eso hacían antes. Les van a esperar y les van a golpear, y si uno muere, pues es lo que le tocó. Entonces, así. Entonces, los están esperando, y Dios les indicó a los cristianitos que ahí iban a su reunión, que no era por aquí, sino era por allá. Y se dieron cuenta. Dios está con ellos. ¿Quién sabe cómo con eso se dieron cuenta? Pero se dieron cuenta, Dios está con ellos. Entonces uno de ellos, su hija se enferma, 6 años de edad. Se enferma, y en estas cosas de fiebres y en lugares remotos, y corrió muy rápido y se muere. Entonces andaba como loco, como Jairo, buscando a uno de los hermanos. No que los querían matar, como Jairo, no que querías destruir a Jesús de Nazaret. Entonces andaba buscando a uno de ellos. Mi hija acaba de morir. ¿Puedes venir a hacer una oración? O sea, pensando como católico, o sea, ya después de muerto vas y oras por su almita o algo así. Entonces llega y le impone manos y se levanta. Resucitó a la niña y había muerto, se la estaban velando. Y entonces así, y el que andaba organizando la persecución se convierte y también hoy es pastor. Y eso es fabuloso, es como Walt Disney. Sí, termina muy lindo. Sí hay esto y sustos y todo eso, pero al final, ¡pum!, matan al dragón, matan a Malévola, o sea, ya quedó. Entonces, el príncipe besa a la princesa y todo está padre. Entonces, pero fíjate que a veces ese beso es después de morir, no es en esa vida. Y a veces cuando ya están contando la ganancia que hubo entre tanta pérdida, eso se finaliza después de esta vida, porque es difícil saber de antemano. Entonces yo decía, qué bueno, y como les he contado, pues aquí tengo mi cicatriz, ninguno me moleste. Entonces, o sea, tengo eso. Bien, no porque alguien me diera con un machete, porque yo se lo quito y le doy 2 veces. O sea, Dios sabe, no, mejor no, porque se va a poner así y Jaime se va a desfigurar más. Entonces, simplemente se cae el gato hidráulico en mi cabeza, me abre aquí, no pasó más, pero Dios me enseñó una gran lección. Me descubrió mi corazón maligno, realmente que traía, lleno de enojo y amargura contra los que nos hacían cosas, pero al mismo tiempo vi la soberanía de Dios sobre todas las cosas, en una forma chistosa, pero me quedé así. Solo Dios pudo hacerme entender una cosa y preparar un camión sin llanta, yendo sobre el tambor de frenos atrás, o sea, así en la sierra, en terracería, o sea, todo eso, o sea, solo Dios pudo haberlo preparado para que en el momento me pudiera enderezar y dar hasta consolación. Pero entonces, después de eso, yo ya viviendo aquí en Cuernavaca, entonces ya es historia más reciente, me mandan un reporte que fíjate que siguen reuniéndose allá en Yahualutzingo, siguen reuniéndose. Y pasó esto que una señora estaba desahuciada de cáncer y el Seguro Social pues ya le mandó para su pueblo. Entonces pues sí, para morir, y quería morir en su pueblo como todo buen mexicano. Entonces tiene que estar allá. Y una señora dice, fíjate que le trajeron, dice a su yerno, le trajeron eso, pobrecita, está desahuciada. Y él se llama Arturo y dice, bueno, yo me acuerdo que cuando viví 2 años en Tehuacán, don Jaime, así me decían, don Jaime, no pastor, don Jaime decía que si alguno está enfermo hay que ungirlo con aceite en el nombre del Señor y orar, y la oración de fe levantará al enfermo. ¿Ok? Bueno, entonces fueron y lo hicieron, probablemente con aceite de la patrona, o sea, qué ironía. Entonces así, le ungen con aceite, se sanó.
Ya estaba mal, dolor todo el tiempo, mal, invadido su cuerpo, el Señor la sanó. Y fue tan así la cosa como la mujer con flujo de sangre. Ella sintió cuando oraron, algo pasó. Y empezó a sentirse bien y el dolor se fue yendo y todo y se sanó. Entonces cantidad de gente en los pueblos alrededor querían escuchar la Biblia, por fin. Entonces les empiezan a decir, no, pues que enséñanos la Biblia. Y Arturo dice, ¿yo? Bueno, me acuerdo cuando viví 2 años en Tehuacán que don Jaime, que según yo no quedó fruto en Tehuacán, no, quedó en la Sierra Negra. Entonces estudiamos cómo estudiar la Biblia y primero hay que observar, luego observar bien, todo bien, qué dice, entender palabras, notar listas, notar repeticiones, contrastes, fijarse en los descriptivos, en las palabras conectoras, observar, y eso es tu mayor trabajo. Y luego interpretar, entonces, ¿qué significa? No qué hacer, sino qué significa, interpretarlo, decir, significa esto. Y la aplicación es al último y eso es rapidito, eso ya por su propio peso. Se has hecho esto por su propio peso. Claro, Arturo no dijo todo lo que yo estoy diciendo, pero simplemente para los que no saben, eso es lo que vimos. Entonces empieza estudiando el Evangelio de Juan, leyendo, él preparando de antemano un poco y decir, bueno, y esto cuando dice eso, se dan cuenta que dice aquí, luego lo repite. Juan capítulo 1, la luz, la vida. Y todos, ¿qué significa? Que Jesús es la luz y Él es nuestra vida. Y luego dice que aquel verbo se hizo carne, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Está hablando de Jesús, sí. Entonces así explicando. Y ahí estaban, de modo que ya querían hacer que no se reunieran. Entre más las cosas cambian, más siguen siendo igual. Y tenían que orar cada semana para saber dónde iba a ser. Y entonces correr la voz muy discretamente, casi como antes hacían así los cristianos en la tierra. Hacían un arco así, bien quitado de la pena en el tianguis. Y otro que es cristiano pero quiere saber dónde hay reunión, viene y hace así y es el pescado. Como lo ahora traemos en el forro de nuestra Biblia, en el coche y todo, en gorras y todo eso. Y luego muy discretamente simplemente lo borran. Y el que sabe dónde es la reunión, entonces va caminando, hace esto, compra un poco de mandarina, sigue platicando, sigue abrazando, saludando, hace sus compras y todo eso. Y como que muy indirectamente va llegando donde se van a reunir. Y el que quiere la reunión lo sigue. ¿Qué tal si él nomás les va a descubrir para que los vengan a arrestar? Es el riesgo. Pero si es hermano fiel, queremos reunirnos. Claro que no había internet, entonces tenían que hacerlo así o no había nada. Si sabes que simplemente te cierran todas las puertas y portales de plataformas y de redes y prácticamente nos regresan 100 años atrás en cuanto a comunicación, simplemente porque no cumples, porque eres esto, porque no quieres aceptar algo que ahora es obligatorio. Si sabes eso, y eso ya sucede en diferentes países del mundo. Vas a Irán y de repente nadie tiene internet. ¿Por qué? Porque hubo una insurrección o hubo un masacre y no quieren que el mundo sepa, entonces no hay internet. Y tú crees que simplemente tienes que andar buscando porque ya te han dado internet para todos y hay letreros donde quiera. Sí, y al rato que todos dependan de eso, hasta de la Comisión Federal de Electricidad, todos tienen su internet directo del gobierno. Ay, pero es gratuito. Entonces tienes que ver lo que existe y no sabemos en qué tiempo eso se puede mover, pero cómo hemos de vivir diferente a cómo los cristianos han enfrentado la historia que es nuestra como iglesia. ¿Cómo lo han enfrentado?
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, aquí en Cuernavaca no hacen una emboscada para que no vayas a la reunión de tu iglesia. No, la emboscada ocurre a las 8 de la mañana en tu casa. Y no tengo que decir más. O sea, necesitamos ver eso. Que el origen de todo eso es espiritual. El diablo, como el león rugiente, anda alrededor de nosotros y da vuelta y así, y hace sentir que no podemos. Y si tú dices sí, pero en paz me acostaré y dormiré porque tú estás conmigo, contradice. No. ¿Cómo vas a estar tranquilo? ¿Cómo vas a pagar la renta que se debe pasado mañana? ¿Qué hubo? En paz me acostaré y dormiré. ¿Ok? Entonces, y luego te dice, checa, si ya son 100 veces en lo que va media hora, checa otra vez si hay más me gustas en Facebook. Tienes que checarlo. No puedes dormir sin verificar si otro aldeano puso me gusta en tu tontería que pusiste en Facebook. Entonces la emboscada empieza desde la noche anterior. En mi casa hacíamos esto. Domingo comienza sábado en la noche, como si fuéramos judíos. Al ponerse el sol, ya está el preparativo para el domingo, no domingo en la mañana. Por eso tú dices, bueno, tienes que ir y luego te doy permiso y ya no tienes que, entonces ya puedes ir con tus amigos el sábado. No, porque sábado en la noche comienza domingo y el domingo ya inició. No. Es tu pleito. Tú lo aceptaste la cancha y las reglas y los árbitros y estás perdiendo 7-0 con eso porque dejaste que pusieran las reglas. ¿Y te dan de comer o tú les das de comer? Había una señora y dice, híjole, ya, sí, ya no existe y no está aquí y tú no la eres. Pero que como sus hijos llegaban a las 2-3 de la mañana, los sábados, se quedaba en su casa el domingo para hacerles su desayuno y llegaba siempre tarde aquí a la reunión, la segunda reunión. Así, ¿por qué? No, pues les hago de desayunar. Digo, yo que tú, que no saben dónde hay un refrigerador en toda tu casa, además con la cruda que tienen no quieren desayunar. Entonces, no, pues yo les hago así para que sepan que Dios les ama. No, para que sepan que tú les amas y la verdad no les amas. Porque no les estás diciendo la verdad, estás confirmando una mentira cada vez. Y eso no es amor. Entonces sí está muy duro todo eso. Pero cuando tú dices, ok, resistir firmes en la fe, pero hay una forma de realmente no perder el piso. Y te empujan, te agachas, o sea, resistir, no cedas piso. Entonces hay una forma de vivir así, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y llegamos a la joya de hoy. Mas el Dios de toda gracia, o sea, el más aquí es la otra opción. Ok, entonces esto sucede en todo el mundo, no nada más en tu casa. Eso sucede en todo el mundo. Palabritas, contradicciones, metiendo así indirecta, todo eso en tu cabeza, en tus oídos. Puede ser una persona frente a ti, puede ser no. Mas el Dios de toda gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. No es una compensación, no es recompensa, mas el Dios de toda gracia. Y la gracia de Dios es contracondicional. Es a pesar de ser enemigos de Dios, la gracia de Dios se manifestó. Entonces el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué? Nos llamó a su gloria eterna. Entonces por eso puede ser que lo que tú crees que esto hay que resolver, esto no me voy sin resolver esto, Dios atiéndeme eso. Ok, puede ser que es algo que tu paciencia va a llevar el triunfo un día. Pero puede ser
que tu hijo necesita saber y pensar que ya vino el rapto. Pide un Uber, deja el coche en la cochera, pide un Uber, deja algo en la estufa que no se puede quemar y desaparécete. Se va a levantar y, Ma, y cuando llegas lo vas a encontrar leyendo la Biblia arrodillado y todo eso, ya vino el rapto y me quedé. O sea, es chiste. Casi. ¿Ok? Entonces, viendo eso, nos llamó a su gloria eterna. Eso es la finalidad, ¿eh? No paz en tu casa, no paz en la ciudad. No una iglesia reluciente o algo así. No, la finalidad es en su gloria. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, otra vez recalcando lo que dijo en capítulo 1, que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que necesitamos. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos por qué hacerlo, pero entonces necesito, y tú necesitas, ya sé lo que tengo que hacer, pero estoy muy cansado. Dios dice, ok, se te va a pegar la mano a la espalda. Ya no, o sea, ya literal, ¿cuántas veces tienes que dar ¿Alguien aquí ha matado un cochino, un cerdo? ¡Qué cansancio! Imagínate en el día de Gedeón y tienen que corretear 48,000 con 300 hombres y tienen que acabar con los madianitas. Entonces haz la cuenta, de entre los 300, cada uno tiene que matar en promedio, unos más, otros menos, pero ya se pierde la cuenta, 1,600 por 300. 1,600 hombres. ¿Quién aquí ha matado un pollo? 1,600 pollos vas a acabar ya, molido. ¿Y el pollo qué? Y el otro viene con armadura y espada y se va a defender. Y ellos viven en la era de hierro. Ellos tienen espada de fierro y tú traes tu espada de bronce. Le das muy duro, se quebra o se dobla. Y él así, o sea, es trooper contra chafamex. O sea, la arma es mejor. O sea, mejores armas y armaduras y todo. No. Y se llevaron el día. Pero tuvieron que correr y corretear y alcanzar al último. Y acabaron cansadísimos. Sí, pero cuando te han quitado la comida de la boca de tus hijos, a golpes, cuando han asustado a tu mujer, cuando están haciendo un desierto tu tierra, llega el momento que Dios dice que hay que destruirlos. ¿Hoy? ¿Todos? Bueno, entonces tenemos que hacerlo muy rápido, porque se va a acabar el día. En lo de 12 horas, 1,600 hombres cada quien. Entonces, como en maquiladora de ropa. Y ahí entonces está tu estajo. Tienes que acabar 1,100 piezas. Si es la pretina, si es la trabilla, si es entre piernas, si es la dobladilla, si es pegar etiqueta. ¿Cuál es tu paso? 1,100 veces. 1,100 veces. ¿Ya acabaste? No. Pero sí voy a acabar a tiempo. O sea, ¿cómo? Pero esas historias, dice la Biblia en Romanos, que estas cosas fueron escritas para nosotros. Ellos lo vivieron, pero quedó escrito para nosotros. Y los fines de los tiempos han venido sobre nosotros. Entonces necesitamos poder con más razón mirar atrás y ver todo eso y decir, ok, si es posible llevar el día, si es posible resistir y habiendo acabado todo, Efesios 6, estar en pie. Si es posible. Si es posible, la victoria es segura. ¿Dónde? Oh muerte, está tu victoria. Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? En todas estas cosas Dios nos da la victoria. Y así como la victoria es segura, amados hermanos, estén firmes, abundando siempre en el trabajo del Señor.
es cuando más nos va a doler y más queremos tirar todo y decir, no, es que está el partido y creo que Cruz Azul por fin va a ganar. Y si no pueden ganar si yo no estoy grita y grita a mi tele todo los dos tiempos. O sea, mas el Dios de toda gracia, por gracia sois salvos por medio de fe. Eso no es de nosotros, eso vino enteramente de Dios, su favor inmerecido. Vamos por favor de Pedro, más atrás, o sea, más antes de Pedro, a Tito, capítulo 3. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos entrada a esta gracia, por medio de Él, a esta gracia en la cual estamos firmes en su favor. ¿Por qué puedo estar firme en el favor de Dios? Quiere decir que Dios nunca va a cambiar de parecer. Cuando Él decide que se muestre su favor sin merecerlo, el hecho de que ya has cambiado un poco tu vida, no quiere decir que ahora como que ya lo desmereces menos. O sea, sigue sin merecer su favor y sigue dando su favor. O sea, ¿qué es lo que tú pudiste hacer antes? Dios muestra su amor, Romanos 5:8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sin poder hacerlo, siendo débiles, sin quererlo, Cristo murió por nosotros. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados, enemigos, en nuestra mente y en nuestras acciones. Entonces fuimos reconciliados. Cuando ves eso y todo lo hizo sin mí, todo lo hizo sin ti, ¿dónde está tu reposo? ¿Dónde está la fuente de tu gozo y tu paz y el poder dar el siguiente paso? Y con tu mano pegada a la espalda, matar otro pollo. Es lo que hay que hacer. Hay que acabar el día. Entonces, viendo esto, Tito 3, Pablo le escribe a Timoteo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, doy gracias primeramente a mi Señor Jesucristo. Primeramente, porque yo primeramente fui el peor pecador. Pero su gracia y su clemencia y su misericordia mayor que mi injuria, mi blasfemia y persecución de la iglesia. Es interesante ver eso, que esas son las cosas muy públicas de Pablo, muy públicas. Pero en Romanos 7 habla de lo que no es público, lo que podemos disfrazar, lo que nadie se entera: codicia, envidia, rencor. Entonces la Biblia cubre todo eso y lo que Dios ha hecho reconciliándonos. Dice, siendo enemigos en nuestra mente, es importante, porque puedo dejar de blasfemar como Pablo, puedo dejar de insultar y agredir como Pablo, y puedo dejar, conviene, de perseguir a la iglesia. Puedo dejar, es muy público, es muy visible, es lo primero que vamos a decir, esto ya no. Pero las cosas que no son visibles y públicas, enemistad en mi mente, simplemente muy de acuerdo con el diablo cuando dice, no lo va a hacer. Y tú dices, tienes razón, no lo va a hacer. Enemistad en nuestra mente. Estoy de acuerdo con el diablo, con el acusador de los hermanos, con el adversario de Dios, con el que quiere borrar y destruir la imagen de Dios en la tierra. Estoy de acuerdo con él. Él dice que Dios no puede y digo, sí, tienes razón, no puede. Él dice, Dios ya no te va a perdonar, y tú dices, tienes razón, Dios ya no me va a perdonar. Él dice, ya te pasaste mucho. Es cierto, ya me pasé mucho. Es que has lastimado mucho el corazón de tu mamá, y si ahora te arrepientes, te van a seguir sermoneando hasta morir. Tienes razón. Entonces, mamá, si Dios concede, papá, mamá, Dios concede arrepentimiento, cállate la boca.
y disfruta lo que Dios ha hecho que no pudiste hacer. No es tuyo el asunto, es de Él. Entonces, viendo eso, Pablo dice a Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿no? ¿Rebeldes? Claro que sí. Se ve, se siente. Juventud presente. Entonces fuimos también rebeldes, extraviados, ¿no? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. No era tan divertido. Y cuando nos dimos cuenta que no era tan divertido, ya no pudimos dejarlo. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y otro de los pero Dios en la Biblia está aquí, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Importante. Y la palabra en griego es obras en justicia. No te salvó porque ahora vas a portarte bien, como Pablo. Ahora vas a evangelizar a toda Grecia, Roma, Italia y entrar en Europa. Vas a llevar el evangelio donde no. Entonces sí le voy a salvar porque me va a salir bueno. Dios no te salvó porque ibas a salir bueno o porque ibas a salir útil o diligente o puntual. ¿Ves? Te ama y no eres puntual. O sea, tienes que ver eso. No por obras en justicia, ya justificados, ni obras de justicia, esas buenas obras que Dios preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas. No te salvó para eso, te salvó para sí mismo, para Él. Entonces tu obediencia y tu devoción es hacia Dios, no hacia tu actividad o tu ministerio, tu servicio o cualquier cosa. No te salvó para el mundo, no te salvó para la iglesia, no te salvó ni siquiera para tu familia, te salvó para Él mismo. Y tu devoción y tu obediencia es hacia Dios. Y eso llega a todo el mundo, pero es hacia Dios. Y ve cuánta libertad y descanso hay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Eso te queda, eso está en tu poder con todo lo que tú tienes. Eso sí tienes. Y con toda tu inteligencia dices... Sí, con toda, pero pues sí, 3 neuronas que quedan no le van a servir a Dios mucho. No, toda tu mente. Porque sí, todo el tiempo estamos pensando. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es total comprensión de la miseria de nosotros, su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra vez, no eres la causa ni el origen de tu salvación, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso está padre. Regresando a Pedro, 1 Pedro 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por el imperio y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, por conducto de Silvano o Silas, el que viajó con Pablo, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos. Él escribió brevemente y nosotros hemos tardado meses estudiando 1 de Pedro y todavía hay más y simplemente lo saltamos.
Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, que probablemente es, para no decir Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, el Evangelio de Marcos, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. No saludar el beso como en Cuernavaca es bíblico. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Eso es bueno. Esa es la verdadera gracia de Dios. Ok, hoy toca la Cena del Señor, es último domingo, y es una buena oportunidad, como siempre es, para igual estar ante Dios y decir, si esto es verdad, me has perdonado. Si esto es verdad, me has reconciliado contigo mismo. Si esto es verdad, me has lavado, me has redimido, me has hecho tuyo. Si esto es verdad, tú has hecho que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Si esto es verdad, entonces yo me puedo gloriar, puedo presumir de la esperanza que tengo, y la esperanza no avergüenza, porque tu Espíritu ha sido derramado en mí con todo ese amor tuyo. Entonces, si es verdad, hoy puedo dar gracias y decir, sí lo recibo y sí me acuerdo. Porque Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y después de partirlo, lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y ellos así. Y Él esperó que comieran ellos, recordando esto y como aislando ese momento, porque no era parte de la liturgia de la cena de la Pascua que tenían ya milenios haciendo. Y asimismo, habiendo cenado, tomó esa copa que no bebían, tomó esa copa que era la copa del reino, que iban a tomar en el reino de Dios cuando viniera Elías. Y Jesús dice, ya vino Elías y ahora está el hijo de David. Entonces tomó esa copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Entonces sí tenemos que examinarnos y decir, sí lo creo, sí lo recibo y lo he recibido, sí lo espero. Entonces podemos dar gracias y bendecir a Dios con nuestros labios. Y necesitamos ver esto, que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces anunciamos hoy su muerte nuevamente, que cuando éramos enemigos Él nos reconcilió consigo mismo por la sangre de su Hijo. Que cuando aún éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Que siendo enemigos en nuestra mente y también demostrando nuestra enemistad con acción, nos reconcilió. Entonces podemos gloriarnos en eso, anunciar su muerte, pero anunciamos también hasta que Él venga, porque resucitó. Y porque resucitó, viene otra vez. Entonces hoy anunciamos su muerte, su resurrección, y Jesucristo, el Rey de Reyes, viene otra vez. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, buena y verdadera, toda verdad. Te damos gracias por tu amor, por el eterno peso de gloria que estás produciendo en nosotros, elaborando con tus manos mientras somos pacientes y seguimos caminando, puestos los ojos en Jesús. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu que nos recuerda, nos redarguye, nos consuela, nos dice, levántate una vez más y camina un día más, y nos recuerda tus promesas. Damos gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste en semejanza de pecado a morir por nosotros pecadores, quien resucitó, quien ascendió a los cielos y se ha sentado en el trono tuyo a tu diestra,
quien además viene entre las nubes un día y todo ojo verá. Y te damos gracias por eso, Señor. Y hoy, en medio de lo que estamos viviendo y lo que estamos caminando, pedimos de ti el sustento en tu palabra, el sustento físico para caminar un día así. Que pongas una canción en nuestro corazón en la noche. Alabanza a nuestro Dios. Y te ofrecemos como sacrificio aceptable hoy también nuestra adoración. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.